Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo una clase online. Vamos a aprender sobre una temática muy interesante que es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Esta es una temática que particularmente me parece muy trascendental, sobre todo en estos tiempos, y ya vamos a ver por qué. Vamos a tratar de enfocarnos en esta teoría desde una mirada a las capacidades del ser humano, ¿sí? ¿Inteligencia o inteligencias? Vimos en la primera diapositiva, en el título, que hablamos de teoría de las inteligencias múltiples. Es decir, ya no vamos a estar hablando de la inteligencia como algo singular, sino que nos vamos a ir enfocando más en las inteligencias múltiples. ¿Qué nos querrá decir eso? Bueno, lo vamos a ir estudiando. Para responder a esta pregunta, amerita la reflexión de pensar que el ser humano es alguien que está en constante aprendizaje y que realiza múltiples actividades y disciplinas variadas entre sí. Por ejemplo, si miramos estas imágenes, eh, tenemos un pantallazo, ¿no?, de distintas actividades que uno puede desarrollar. Entonces, podemos pensar, si una persona es muy capaz en una determinada área, se la considera quizás inteligente. Y en las otras, ¿será inteligente o no será inteligente? Digamos, la inteligencia se mide por la capacidad en un área, en todas. ¿La inteligencia es un factor único, singular, o es un factor que determina nuestra capacidad en múltiples áreas? Surgen un montón de preguntas que chocan entre sí, ¿no? Y que nos hacen investigar qué es la inteligencia y si es algo singular o algo en plural, ¿no? Algo que involucra varias capacidades. Pero entonces, la pregunta al millón, ¿qué es la inteligencia? Gardner sabía que el uso de las pruebas clásicas del coeficiente intelectual, eso que entendemos como los test de CI, ¿no?, que se miden para saberlo, no era suficiente. Él reconoció que la capacidad cognitiva es multifacética, y atentos a esta palabra porque va a ser muy importante. Define la inteligencia, en singular, como la capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. Al definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar. Él no va a negar el componente genético. Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc. ¿Quién es Howard Gardner? Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, lo que hablábamos recién. Es un psicólogo, investigador, profesor. Se graduó en Harvard con un doctorado en educación y es muy reconocido y reputado en su medio, ¿no?, siendo reconocido por una revista muy importante como uno de los 100 intelectuales que más ha influenciado el mundo actual. Pero bien, para resumir, hasta ahora vamos suponiendo que el conocimiento humano era unitario, singular, y que era posible describir en forma adecuada a las personas como poseedoras de una única y cuantificable inteligencia. La típica frase, ¿no?, que siempre decimos en la cotidianidad: esa persona es muy inteligente, esa persona no es inteligente, o tenés que ser más inteligente. Vieron que siempre se utilizan esas frases y pensamos de manera intrínseca, digamos, en esa forma de emitirlo, que la inteligencia es una sola. Lo cierto es que en realidad tenemos por lo menos 9 inteligencias diferentes. Y atentos a esto porque es el meollo de la cuestión para entender la teoría de las inteligencias, ¿no? Tenemos una frase de Gardner que nos dice: podemos ignorar las diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales, o podemos aprovechar estas diferencias. Entonces, en esta imagen vamos a ver un poquito y a grandes rasgos cuáles son esas 9 inteligencias que Gardner logra identificar y probar, ¿no?, en su investigación. Tenemos la inteligencia espacial, la naturalista, la musical, la lógico-matemática, la existencial, la interpersonal, la corporal kinestésica, la lingüística y la intrapersonal. Ahora vamos a ver en detalle
qué tienen que ver y qué incluye, ¿no?, cada una de esas inteligencias. La mayoría de los individuos tenemos la totalidad de estas inteligencias. Cada uno desarrolla de modo y a un nivel muy particular, producto de la dotación biológica de cada uno, de su interacción con el ambiente y de la cultura en que crecimos, unas u otras inteligencias. Las combinamos y las usamos en diferentes grados de manera personal y única. Esto es muy interesante porque ahora vamos a ver que de esas 9 inteligencias uno se puede sentir identificado con una o con otra, puede pensar, bueno, yo me destaco más en la inteligencia matemática, quizás no tanto en la lingüística o la kinestésica. Lo cierto es que todos tenemos la totalidad de las inteligencias, pero dependiendo de nuestro contexto, genética, etcétera, etcétera, nuestra capacidad de desarrollarnos, nos potenciamos más o menos en unas o en otras. Gardner añade entonces que al igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, también hay muchos tipos de inteligencia. Entonces vamos a empezar ahora a ver un poquito más en detalle cada una de las 9 inteligencias. Tenemos la visual espacial, que consiste en la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. Es la inteligencia que permite percibir la realidad, hacer reproducciones mentales, reconocer objetos en diferentes circunstancias, anticipar consecuencias, comparar objetos, relacionar colores, líneas, formas, figuras y espacios. Acá tenemos, por ejemplo, a un arquitecto, ¿no?, un diseñador que está diseñando ahí unos planos. Tenemos a una persona que está señalando el mapa y demás. Es decir, tiene que ver con ese tipo de inteligencia, ¿no?, que entiende el espacio, que se ubica muy bien en los lugares. No sé si alguna vez conocieron a esas personas que la podés soltar en el medio de una ciudad con los ojos vendados y va a ser capaz de saber dónde está el norte, el sur, de guiarse, no perderse. Seguramente es porque tiene una gran capacidad y una gran inteligencia espacial, ¿no? Es la inteligencia que se suele encontrar en marineros, ingenieros, como les decía, cirujanos, escultores, arquitectos, decoradores, artistas visuales, entre otros. Un gran componente visual y espacial en este tipo de inteligencia. Después tenemos, en segundo lugar, la lógico-matemática, que es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que la cultura occidental ha considerado siempre como la única inteligencia, ¿sí? Esto es muy importante porque a veces se suele asociar a las personas como inteligentes cuando tienen una gran capacidad matemática. Gardner nos va a venir a decir que en realidad la capacidad lógico-matemática es una inteligencia más, no más o menos importante que las otras que vamos a ir trabajando, ¿sí? Pero bueno, por eso esta teoría viene a ser disruptiva, digamos, y anteponerse a esa concepción única de la capacidad intelectual que miden los test de coeficiente intelectual, que solo se basan en las capacidades generalmente lógico-matemáticas y lingüísticas. Entonces, la inteligencia lógico-matemática utiliza el pensamiento lógico para entender causa y efecto, conexiones, relaciones e ideas. Permite pensar críticamente, ejecutar cálculos complejos, razonar científicamente, establecer relaciones entre diversos aspectos y abstraer y operar con imágenes mentales, ¿no? Bueno, acá tenemos a 2 exponentes seguramente muy conocidos, Isaac Newton y Albert Einstein, 2 grandes conocidos en estos campos de la capacidad lógico-racional matemática. Seguimos con la inteligencia musical. Habilidad para entender o comunicar las emociones y las ideas a través del lenguaje musical en composiciones y en su ejecución. Se relaciona con la sensibilidad de la música y los sonidos, aprecia estructuras musicales, reconoce, crea y reproduce esquemas musicales, manifiesta sensibilidad hacia los sonidos, crea melodías y ritmos, percibe los distintos tonos, entre otras cosas, ¿no? Esta inteligencia va a ser muy interesante y muy particular. Ya vamos a ver por qué. Hay muchos estudios, muchas investigaciones de universidades, de científicos que se han encargado de estudiar la mente humana y su relación con la música, y afirman que el lenguaje musical ayuda al desarrollo de la música y de la inteligencia. Se está probando que el hecho de escuchar, realizar música, tocar un instrumento, favorece
las interconexiones neuronales y potencia, digamos, tu capacidad en el desarrollo de tu cerebro y en el desarrollo de las distintas inteligencias. Por lo tanto, se recomienda mucho en la infancia, en la adolescencia, pero también a los adultos y ancianos, porque nos proporciona muchos beneficios intelectuales y en nuestra capacidad, ¿sí? Para aprender, para mejorar, para desarrollar las inteligencias y también para que el cerebro no tenga enfermedades o tenga problemas relacionados con la cuestión de la salud, ¿no? Cerebral, que ya vamos a ver más adelante un poquito sobre eso. Comprueban que aprender música te hace más inteligente. Varios estudios están demostrando esto, como por ejemplo en la Universidad de Granada, que demostró la existencia de una serie de modificaciones en la conectividad cerebral de los músicos. Bueno, un poquito lo que yo les contaba antes, ¿no? La música favorece eso, por eso es muy importante y por eso forma parte de la currícula escolar, que es muy importante tenerla presente. Bueno, acá hay una nota que dice: el músico tiene mejor cableado el cerebro. Así que bueno, hablan un poco de eso, ¿no? De estas investigaciones que promueven y fomentan el aprendizaje y el desarrollo del lenguaje musical en las personas para mejorar sus capacidades. Y eso después se traslada a mejoras en todas las inteligencias, ¿no? Más allá de que no nos dediquemos o no nos desempeñemos en la música, el hecho de simplemente tocar un instrumento nos favorece en cualquier actividad que hagamos. Entonces tenemos una frase acá que dice: tocar un instrumento hace a nuestro cerebro más capaz para realizar distintas tareas y lo protege de enfermedades degenerativas. Un poquito lo que les comentaba. Algunos exponentes de esta inteligencia indiscutiblemente son, por ejemplo, Bach, Beethoven y Mozart, ¿no? Que los tenemos acá en la imagen. Acá algo muy interesante: este señor es Leonardo da Vinci, fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. ¿Qué es un polímata? Un polímata es una persona que se desempeña y es capaz en múltiples áreas del conocimiento. Tiene múltiples habilidades y por lo tanto un gran conocimiento en disciplinas muy dispares. Fíjense, este señor fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, es el pintor de la Gioconda, ¿no? Un cuadro muy conocido, entre otras obras, ¿no? Botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor. Se dice que el primer helicóptero podría haber sido inventado por Leonardo da Vinci, ¿no? Por sus descubrimientos. Músico, poeta y urbanista. O sea, increíble, digamos, no entra en el currículum. Y es muy interesante porque yo creo que Leonardo da Vinci encaja perfectamente con esta cuestión de las inteligencias múltiples, de cómo él se dedicó a aprender y a desarrollarse en todas las inteligencias, ¿no? Que son las que estamos viendo ahora. Y también era músico, lo que posiblemente pudo haberlo ayudado a potenciar, ¿no? Su desarrollo cerebral y en la inteligencia, ¿no? Y por eso también era muy capaz. Así que bueno, está muy bueno entender esto de la polimatía, de las multicapacidades, de las inteligencias múltiples, de cómo todo conecta con todo, porque vivimos en una era en donde parece que uno es especialista solamente en algo, o se fomenta incluso eso, ¿no? De la especialización y no tanto el conocimiento general o el desarrollo de las múltiples inteligencias del ser humano, ¿no? Así que es muy interesante trabajarlo. Seguimos con la próxima inteligencia. Verbal lingüística. Es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. Acá se pueden sentir identificados algunos, otros quizás no tanto, pero son esas personas que tienen facilidad para aprender idiomas, entender el significado de las palabras, usar palabras eficazmente, explicar eficazmente, memorizar y recordar. Desarrollan un buen sentido del humor generalmente y utilizan ambos hemisferios del cerebro, ¿no? Este tipo de inteligencia es encontrada en escritores, poetas, buenos redactores, oradores, etc. Acá tenemos por ejemplo a William Shakespeare, ¿no? Un conocido dramaturgo, escritor. Acá tenemos un orador y un escritor. Seguimos con la próxima inteligencia, la inteligencia corporal kinestésica, que es la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar actividades o resolver problemas, habilidad para usar el cuerpo y mente en la ejecución de destrezas motoras,
tareas físicas, artísticas y en la manipulación de objetos. Esta inteligencia la podemos encontrar en deportistas, artesanos, bailarines, ¿sí? Todas las personas que tienen una gran capacidad para manejar y manipular su cuerpo, ¿no? en distintas actividades. Intrapersonal es la inteligencia que consiste en la habilidad de tomar conciencia de sí mismo y conocer las aspiraciones, metas y emociones, pensamientos, ideas, preferencias, convicciones, fortalezas y debilidades propias. Estas personas tienen una gran capacidad y facilidad para autoevaluarse, concentrarse, reflexionar, metacognizar, reconocer y expresarse, establecer metas y autodisciplina, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, un exponente a Freud, conocido psicoanalista. Seguimos con la próxima inteligencia, que es la interpersonal. ¿En qué va a consistir esta inteligencia? La inteligencia interpersonal permite entender a los demás, tiene habilidad para captar los sentimientos y necesidades de los otros, lo que entendemos como empatía. Sabe establecer relaciones, trabaja cooperativamente en forma efectiva, reconoce y establece distinciones entre personas, establece comunicación verbal y no verbal, desarrolla empatía con otras personas. Se la suele encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas. En rasgos generales, digamos, no significa que aplica a todos, pero sí en general se la suele hallar más en ese tipo de profesiones o disciplinas. Acá tenemos, por ejemplo, a María Teresa de Calcuta, tenemos a Kennedy, también expresidente asesinado de los Estados Unidos, y a un terapeuta. Seguimos con la próxima capacidad, que es la naturalista, ¿sí? Es la utilizada cuando se observa y estudia la naturaleza, es la habilidad para interactuar con la naturaleza, se refiere a la habilidad de reconocer, clasificar plantas, toda variedad de flora, fauna, rocas, minerales, adaptarse a diferentes ambientes, relacionarse con la naturaleza, manifestar una conciencia ambiental. Eso lo encontramos mucho en los activistas, ¿no? Identificarse y amar la naturaleza, observar e investigar. Es la que tienen los biólogos, herbolarios, oceanógrafos, geólogos, productores, etc., ¿no? Estas personas tienen una capacidad especial para conectarse con la naturaleza, y eso Howard Gardner lo va a catalogar como una inteligencia propia del ser humano que tiene un rasgo característico y único. Y esta es la última inteligencia, que es la inteligencia existencial, ¿no? También llamada la novena inteligencia o inteligencia cósmica. La inteligencia existencial es la inteligencia, redundantemente, de pensar en grande, ¿no? Y acá tenemos a un chico que está observando el horizonte, seguramente replanteándose y haciéndose muchas preguntas existenciales. Las personas con esta inteligencia existencial son pensadores abstractos y filosóficos. Tienen la capacidad de utilizar la metacognición para explorar lo desconocido. Se les da muy bien el debate intelectual y no tienen miedo a desafiar la norma. Son curiosos respecto a las grandes preguntas, pero no siempre buscan una respuesta concreta. Para los pensadores existenciales, la simple participación en una discusión interesante es suficiente combustible para sus ambiciones metafísicas. Es una inteligencia que me parece realmente muy interesante, y es una de las últimas que Howard Gardner va incorporando a su modelo, ¿no? Recordemos que estas 9 inteligencias forman parte de una investigación constante, y la ciencia siempre está abierta a nuevos descubrimientos, ¿sí? No es una verdad apodíptica que sean las únicas 9, pero sí son las que están probadas y las que de alguna manera se han identificado fehacientemente en el ser humano. Bueno, para ir cerrando la clase, como conclusión, la teoría de las inteligencias múltiples nos presenta una comprensión más amplia del ser humano y de las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales. No todos tenemos los mismos intereses y capacidades, eso está claro, y ustedes seguramente en el transcurso de esta clase se habrán dado cuenta de eso, habrán podido identificar en qué áreas se sienten más cómodos, con más capacidad o menos capacidad. No todos aprendemos de la misma manera, eso está claro, porque si tenemos inteligencias múltiples y tan distintas, seguramente tendremos diferentes formas de entender el mundo y aprender de él. Los test tradicionales de IQ, como les decía antes también, no miden a todas las inteligencias. La capacidad cognitiva es multifacética y multipotencial.
es decir, nosotros como seres humanos y como poseedores de inteligencias múltiples, somos multipotenciales, tenemos multicapacidades y nos podemos desempeñar en muchas áreas. Entonces, la idea es ir rompiendo un poco con ese esquema de la especialización y de la inteligencia como algo único y entender más bien a la inteligencia, si queremos llamarla en singular, como un conjunto de inteligencias y de potencialidad en las capacidades del ser humano. Y apostar a desarrollarlas, a ir encontrando aquellas áreas que nos interesan, investigar, estudiar y pensar siempre en grande, ¿no? Como decíamos recién en la inteligencia existencial. Para finalizar, una frase: creer saber envejece, pero querer saber rejuvenece. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta clase y que hayan aprendido algo nuevo. Es una iniciación, estos temas son muy amplios y dan para profundizar muchísimo, pero espero que les sirva en su vida y que los pueda ayudar a descubrir un poco mejor sus habilidades, sus capacidades, en dónde se sienten más cómodos y ir rompiendo, ¿no?, esa vieja concepción de la inteligencia como algo único, como algo que se posee o no se posee. La realidad es que el ser humano tiene una capacidad amplia en distintas áreas, inteligencias múltiples, multifacético, multipotencial, y tenemos capacidad para hacer miles de cosas. Así que bueno, invitarlos a que vayan descubriendo, prueben cosas distintas, si algo les interesa, sean autodidactas, busquen y aprendan, que ese es el objetivo un poco de la educación y del aprendizaje. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video, en una próxima clase. Chao, chao.